Hola clase, soy Devin y este es mi proyecto de la historia de México. Para entender más en este día necesitamos entender su historia de México. Si sabemos sobre los detalles de sus gobiernos, sus personas y su cultura, podemos ver las transiciones entre cada presidente. Podemos ver cómo los mexicanos fue influido entre los siglos de su historia y que ha hecho México que conocemos este día. Después de los primeros años de independencia de España, el nuevo país y sus personas empezaron a formar ideas políticos distintos. La época que lleva México a la presidencia del general Antonio López de Santa Anna fue muy conservador, con todo el poder en el gobierno y mucha parcialidad para la iglesia. Además, México tenía mucha deuda y problemas en su gobierno. Hay fuentes que dicen que estaba más de 40 gobiernos diferentes en los primeros 50 años de independencia. Con la frustración de que perdieron Texas, los mexicanos querían un nuevo gobierno. También conocemos que cuando Santa Anna era presidente estaba en Veracruz para mucho tiempo y para ese tiempo su vicepresidente gobernó México. Con Santa Anna nunca en su oficina, los mexicanos enojaron y otros partidos políticos tenían más poder. Después de los años de Benito Juárez, estaba grandes diferencias en ideas políticas entre México. Juárez, un indígena zapoteca, está conocido para su honesto y su introducción a las leyes reforma. Fue importante que los indígenas tenían una persona que podía confiar en. Ayudó la unificación de México. Las opiniones radicalmente diferentes conducen a muchas guerras y la guerra más notable fue la Revolución de 1910. A este tiempo los liberales eran muy fuertes y el resultado de la guerra fue un país con ideas más liberal. La iglesia perdió mucho de su poder y el gobierno estableció una nueva constitución con leyes para ayudar a las personas con poco dinero y romper la mala estructura social. Aquí podemos ver una pintura de la revolución y aquí podemos ver la constitución. Conocemos que la constitución fue muy importante para los derechos de los mexicanos y fue muy influido en otros países en Latinoamérica. La presidencia de liberal Lázaro Cárdenas fue enfocado en ayudando a las personas. La idea de escuela para todos fue muy importante. También Cárdenas representa la fin de gobiernos militares en México. En los próximos años, México tenía muchos cambios en su gobierno y su economía, con la introducción de petróleo y el cambio a políticos conservativa. Más igualdad fue una posibilidad en México. Estas leyes ayudó a modernizar en otras áreas también. La medicina en México avanzó y la vida de los mexicanos fue en un mejor lugar. Los cambios para el libre comercio en NAFTA ayudó a modernizar México y formar el país que conocemos hoy. Gracias y estas son mis fuentes.